Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Muchos venezolanos en la actualidad se preguntan por qué votar en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. No solo se trata de castigar al chavismo que acabó con la calidad de vida y la esperanza de millones de venezolanos. No solo se trata de comenzar a construir una salida política a la crisis. No solo se trata de sentar las bases para iniciar lo antes posible la reconstrucción social y económica de nuestra patria. También se trata de reanimar la participación popular de cara a solicitar el referéndum revocatorio a partir de enero del 2022. Pero también se trata de tener gobernadores y alcaldes cercanos a la gente, pero que además luchen por las necesidades del pueblo y no que permanezcan sumisos ante las decisiones y arbitrariedades del poder central. Y si no son suficientes estas razones, agreguemos que también debemos mantener la lucha por la Venezuela democrática y de progreso. Tenemos que aprovechar las opciones políticas que se abren para buscar una solución al conflicto y comenzar a resolver la crisis integral que empobreció a la mayoría de la población. ¿O vamos a perder esta valiosa oportunidad solo por cálculos políticos o la terquedad de algunos? Hoy converso con Joan Flores, secretario juvenil del Partido Centro Democrático y uno de esos liderazgos emergentes que comienzan a sobresalir en la oposición. Ya regresamos. Hoy converso con Joan Flores. Joan es el actual secretario juvenil del Partido Centro Democrático, pero además es colega, porque es periodista. Incluso fue mi alumno en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Joan, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias, Darwin. Gracias por la invitación. Estos espacios son muy importantes para los jóvenes de hoy en día en Venezuela, para que puedan hablar, para que puedan expresarse libremente y, bueno, darle renovación a los nuevos liderazgos que existen en el Zulia y en toda Venezuela. Joan, comencemos con el tema nacional. ¿Ok? Está en marcha un proceso de negociación que no tiene, por supuesto, no está exento de enemigos y de quienes quieran boicotearlo. ¿Cuál es tu apreciación sobre ese proceso de negociación que ya inició en México y que debe reiniciarse a partir del 3 de septiembre? ¿Tú crees que puede de allí surgir la salida a la crisis venezolana? Mira, yo hablo como opositor, como ciudadano venezolano. Yo creo que hay que tenerle voluntad al proceso que ahora mismo se está realizando en México, que bueno, ya terminó y el 3 de septiembre se reanuda nuevamente. Porque es que Venezuela necesita soluciones. El ciudadano pide que sus políticos, los dirigentes, busquemos soluciones a la grave crisis que existe en Venezuela actualmente. Y por lo tanto hay que darle un voto de confianza a las negociaciones que se están llevando ahora mismo en México y buscar la manera de darle salida a toda esta crisis que estamos viviendo actualmente en Venezuela. O sea, tenemos que buscar la forma, tenemos que buscar la vía, porque eso nos lo piden los ciudadanos allá en los barrios, en las comunidades, en los sectores, y nosotros tenemos que responderle a la gente. Ahora, ¿qué le dirías tú a esos sectores radicales que consideran que negociar con delincuentes no es viable, no es la solución y que no se puede conversar con un régimen como el chavista?
Mira, se ha comprobado a nivel internacional que los grandes problemas que han existido con algunos regímenes internacionales, siempre se ha buscado la manera de la negociación, del diálogo, de la manera de buscar la resolución del conflicto que vive cada nación. Y Venezuela ahora mismo tiene que buscar esos procesos de diálogo, de entendimiento, para buscarle la salida a esta grave crisis que nosotros vivimos actualmente en Venezuela. A esos compañeros, a esos amigos que, bueno, buscan la manera siempre de satanizar el proceso de diálogo, de mediación. Yo los invito a buscar la manera de unirnos todos y unir esfuerzos para que ese diálogo y ese entendimiento que ahora mismo está llevando la oposición con el oficialismo se dé de una mejor manera y salgan cosas positivas en ese diálogo. Porque es que Venezuela espera que busquemos nosotros la solución a la grave crisis que vivimos actualmente. Y no es posible que, bueno, 1, 2, 3, 4, a través de las redes sociales buscan satanizar, buscan entorpecer el proceso de diálogo que se está realizando ahora mismo. Yo siempre le pregunto, yo le digo, mira, pero si no quieres un diálogo, busca la manera de generar propuestas nuevas para Venezuela, pero no hay propuestas, no hay planificación. Por lo tanto, está este epicentro, está esta manera de buscarle la solución a este grave conflicto, y yo creo que va a tener un resultado muy positivo, en el cual no vamos a tener todas las cosas que estamos pidiendo, pero es un abreboca de lo que pueda buscar Venezuela para ya ir encaminado a recuperar muchísimos espacios, tanto en la economía, tanto en el tema de los servicios públicos que ahora mismo vive toda Venezuela, y es grave, y el Zulia más que todo, porque es el estado más golpeado actualmente en Venezuela, pues, y por lo tanto hay que buscarle solución a estas cosas. La oposición por fin decidió trabajar en dos caminos. La negociación, dos caminos que por supuesto se complementan. La negociación y la participación electoral. La coalición mayoritaria que controla el G4, con excepción de Juan Guaidó, creen en la salida, creen en la participación electoral. ¿Por qué hay que participar en el proceso electoral del 21 de noviembre, Joan? Mira, sencillamente y básicamente tenemos que buscar la manera de, bueno, de ir debilitando al régimen Nicolás Maduro, ir ganando esos espacios de poder que son muy importantes para ir abarcando todo eso y darle soluciones a los problemas inmediatos que necesita la población de Venezuela. Nosotros no podemos seguir pensando en pajaritos preñados, que si viene invasión, de que si viene fulano o otras personas que quieran ayudarnos. Yo creo que nosotros somos los que debemos buscar la manera de cómo solucionar nuestros propios problemas, y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, pero siempre y cuando exista voluntad política, de que dejemos los intereses de lado y pongamos el interés de toda la población de primero, y nuestros intereses particulares dejarlos a un lado y buscar la manera de solucionar los problemas en Venezuela. Y por lo tanto, yo pienso que es una oportunidad importante, una oportunidad de oro que tenemos nosotros, la oposición, de poder ocupar esos espacios de poder y desde allí buscar la transformación, el cambio verdadero que Venezuela espera. Y por lo tanto, invito a todos los sectores a poder participar, a organizarnos, a buscar la manera de que nos entendamos unos a los otros para darle solución a las cosas que el pueblo venezolano nos está pidiendo ahora actualmente. Y si me preguntan, ¿quieres participar? Yo le digo, sí, queremos participar. Bueno, las condiciones se están hablando, se están buscando la manera de negociarlas para que podamos ir al proceso electoral del 21 de noviembre. Ahora bien, Joan, quienes hacen política desde las redes sociales o quienes se dedican a odiar, a justiciar, son una especie de tribunal de la Inquisición de la opinión pública venezolana. Dicen que los venezolanos no quieren votar. ¿Eso es real o es sencillamente una matriz creada a través de las redes sociales? Y te lo pregunto porque ustedes viven en contacto permanente con las comunidades. Mira, la gente en las comunidades nos dicen que quieren participar, de que quieren ir a votar, porque es la cultura del venezolano, porque es la cultura del zuliano, ir a votar. Y por lo tanto, ellos manifiestan de que sí quieren participar.
Y yo no creo en las redes. Esas personas que dicen de que no quieren participar, de que sale una encuesta en donde dice que el ciudadano venezolano no quiere participar. Nosotros que estamos en contacto permanente con los ciudadanos, allá en los sectores más humildes, en los sectores más desposeídos, y nos dicen que quieren participar. Pero también vamos a sectores, bueno, de clase media, que también dicen que quieren participar, porque es la cultura. Y si nosotros nos organizamos y estamos unidos, podemos nosotros vencer y buscar la forma de ganar todos esos espacios, porque se ha comprobado en otras ocasiones que cuando nosotros estamos organizados, nosotros estamos unidos, nosotros podemos lograr los objetivos. Ahora bien, la oposición, hasta el momento en que estamos grabando este programa, que es el jueves 26 de agosto a la 1:30 p.m., la oposición todavía no termina de definir las candidaturas de cara al 21 de noviembre. Ustedes como partido político han propuesto las primarias. ¿Tú crees que ese es el método de selección o debe haber un método híbrido entre el consenso donde se pueda lograr y las primarias en donde haya conflictos para que sea el ciudadano que defina? Mira, el tiempo para las primarias lo hay. Y es lo más viable actualmente, porque hay diferentes candidatos que, bueno, han venido haciendo un trabajo importante en las alcaldías, en las gobernaciones, y por lo tanto quieren optar por esos puestos. Y por lo tanto se debe buscar la manera de hacer las primarias para hacerlo lo más equilibrado posible y de que si a mí me eligen como alcalde o gobernador, bueno, que sea por voluntad del ciudadano y no sea por voluntad ni de uno, ni dos, ni de tres, ni de cuatro personas que se encierren en un cuarto y se repartan los cargos a su placer de toda Venezuela. Yo creo que las primarias deben existir para todas las escogencias y dependencias que ahora mismo el 21 de noviembre se va a escoger. Es lo más sensato, yo creo que es lo más sano, porque si yo pierdo, bueno, tengo que aceptar de que perdí, no tengo los votos y bueno, seguiré trabajando para la próxima ocasión pueda optar a ser un alcalde, gobernador o cualquier cargo en general. Pero para mí pensar es lo más viable actualmente en Venezuela. Ahora bien, siendo abogado del diablo o actuando como abogado del diablo, las postulaciones de candidatos terminan el domingo. No hay tiempo. Te diría, no hay tiempo para hacer unas primarias. ¿Cuál es la propuesta que ustedes han hecho? Mira, nosotros el Partido Centro Democrático venimos de hace 3 meses pidiendo primarias a toda la oposición porque creemos que es el método más parcial que tenemos para escoger a los candidatos. Sabemos muy bien que estamos a 3 días de la inscripción de candidatos ante el CNE. Entonces, bueno, se ha hablado muchas cosas, hasta los momentos no se ha definido nada y la situación ahora mismo es muy difícil, es muy extensa lo que se está viviendo ahora en Venezuela y nosotros enviamos el Partido Centro Democrático un mensaje a todos los amigos de todos los factores de la unidad. Pensemos primero en Venezuela, pensemos en los intereses de la gente y no pensemos en los intereses de nosotros. 3 meses para poder escoger candidatos, para poder escoger a las personas que van a estar abanderadas en los diferentes cargos públicos y hasta los momentos no hemos definido nada actualmente. Entonces, por lo tanto, yo creo que bueno, se debe ir a las primarias o bueno, vamos a conversar, vamos a dialogar y definir el método más idóneo para poder escoger los candidatos. Pero del Partido Centro Democrático hemos apostado a las primarias para escoger al candidato, bueno, de la alcaldía de Maracaibo y de las otras dependencias. Joan, tenemos que hacer una pausa. Te dejo un interrogante. ¿Por qué Marcos Rivero es precandidato? ¿Qué tiene que ofrecerle a los maravinos en este proceso electoral y ante una situación tan difícil como la que vive la capital zuliana? Hagamos una pausa, ya regresamos. Joan Marcos Rivero, secretario general del Partido Centro Democrático en el Zulia, está aspirando a ser el candidato de unidad a la alcaldía de Maracaibo. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Marcos?
¿Qué ofrece Marcos Rivero a los maravinos ante la situación tan difícil que vive nuestra capital? Primero debo decir que el Partido Centro Democrático es una realidad acá en el Zulia y en Maracaibo. Es un partido que está estructurado, que está bien organizado y que lo hemos trabajado con mucho esfuerzo, con mucho sudor. Y bueno, tenemos equipos en las diferentes parroquias, estructuras, en los centros de votación y en todo lo que compone el tema electoral. ¿Por qué Marcos Rivero? Marcos Rivero, bueno, es un hombre que se ha formado dentro de la política, es una persona capaz, una persona bueno, no tiene ninguna tachadura, en donde todo el mundo político acá en el Zulia lo conoce como una persona amable, una persona trabajadora y que siempre ha estado luchando por los grandes objetivos que Venezuela necesita. Pero Marcos Rivero trae un proyecto muy importante para Maracaibo. Hace 2 días estuvimos en Fedecámara, en donde presentamos el proyecto de recuperación o líneas estratégicas para la recuperación de Maracaibo, en donde Marco lo presentó. Y es muy importante mencionar que ha sido el único candidato que ha llevado un proyecto real, un proyecto plasmado sobre las líneas para rescatar a Maracaibo en todos sus sectores. Tenemos proyectos para el tema ambiental, tenemos proyectos para el tema de transporte público que ahora mismo en Maracaibo está devastado, pero tenemos también proyectos para sanear el tema de la recolección de basura, pero también tenemos un proyecto para recuperar la economía de Maracaibo y que el oeste de Maracaibo sea el epicentro de la economía de Maracaibo, en donde se emprenda la agricultura, la ganadería, pero también que se emprenda el tema el tema ambiental y colocar fotoceldas para poder apaliar la grave crisis que vive el Zulia con el tema eléctrico actualmente. Es un tema muy complejo, muy duro, pero tenemos que hacerle frente a esos tipos de problemas. Y por lo tanto, nosotros hemos postulado el nombre de Marcos Rivero porque es una persona formada, una persona capaz que puede tomar la rienda de esta gran ciudad que está devastada ahora mismo y que tenemos que recuperarla. Sabemos muy bien que ganando la alcaldía no va a ser fácil, pero más no difícil. Y por lo tanto, junto con la empresa privada, junto con los ciudadanos, nosotros podemos recuperar, podemos levantar a esta Maracaibo, decirle a los empresarios que confíen en este gobierno municipal, que puede ser presidido por Marcos Rivero, y por lo tanto, darle garantías a ellos para que puedan invertir, para que puedan venir a hacer su trabajo y puedan tener la garantía de que no se le va a expropiar, de que no se le puede golpear o algo por el estilo. Y por lo tanto, Marcos Rivero debe ser el candidato de la unidad para la alcaldía de Maracaibo. Ahora, Joan, en el supuesto negado, que al finalmente Marcos no sea el candidato de la unidad, bien sea porque se hicieron primarias y no ganó, o sencillamente porque se logró un consenso en el marco de un acuerdo nacional con los matices regionales y municipales y Marco no sea finalmente el candidato. ¿Se unirán ustedes al candidato de unidad o sencillamente Marco va a mantener su aspiración hasta el final a pesar que pueda dividir el voto opositor? Hace días Marco manifestó de que si él no es escogido como candidato de la unidad en unas primarias, nosotros vamos a apoyar el candidato que sea electo, porque nosotros sabemos que Venezuela vive una tragedia y por lo tanto debemos colocar los intereses del ciudadano primero que el de nosotros. Y por lo tanto, sencillamente, si nosotros no somos electos en primarias, nosotros vamos a apoyar al candidato que salga electo en esas primarias. Tengan la plena seguridad que así lo vamos a hacer. Y Marcos Rivero lo ha manifestado en días anteriores. Y si el método de selección finalmente es el consenso y no las primarias, y Marco no es el seleccionado. Mira, ahí la cosa, bueno, se pone un poco difícil, se pone un poco dura y actualmente la cosa está dura porque es eso, es que se quiere presionar con el consenso en donde se quiere dejar a muchos candidatos por fuera y por lo tanto no se ha dado una definición real de buscar la escogencia de los candidatos por ese mismo problema, el tema del consenso. Yo creo que ya el consenso actualmente, en estos momentos, no es viable. No es viable
porque es que crearía muchas heridas, crearían muchos problemas, y verdad que la única vía que veo es la primaria, que si ganas, bueno, aceptaré que perdí y bueno, te apoyaré, pero por lo tanto, en un consenso creo que no es lo más viable, y lo han manifestado varios candidatos hacia la alcaldía de Maracaibo que han dicho que bueno, el consenso no es viable. Hablemos de Maracaibo. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes han hecho en sus recorridos por las comunidades sobre los problemas que afectan a nuestra capital? Mira, Maracaibo vive un problema gigantesco en una escala muy grande en diferentes sectores. Maracaibo es una ciudad la cual sus habitantes ya prácticamente no salen de sus hogares, lamentablemente. Ya a las 1 de la tarde vemos calles vacías, en donde vemos un transporte público que ya no existe. Vemos acumulaciones de basura en todas sus parroquias. Vemos una ciudad que parece una ciudad de zombies, lamentablemente. Una ciudad en donde la alegría, la esperanza, la fe se ha perdido muy poco. Es por eso que uno, desde acá del Partido Centro Democrático y Marco Rivero, queremos devolverle a Maracaibo esa luz, ese brillo que necesitan los ciudadanos. Los ciudadanos allá en las ciudades, en las comunidades más humildes, pasan necesidades enormes. Los niños actualmente viven un estado de nutrición enorme. Nosotros, mediante nuestras fundaciones, podemos atender a diferentes niños en las diferentes comunidades de Maracaibo, más que todo el oeste, y pasan muchas necesidades. Maracaibo necesita ser rescatada, Maracaibo debe ser relanzada nuevamente, y eso lo pueden hacer los ciudadanos, todos en conjunto, políticos, ciudadanos, sociedad civil en general, porque tenemos que recuperar a esta ciudad. Esta ciudad está completamente desasistida. Los ciudadanos han perdido la fe, han perdido la esperanza, y tenemos que buscar la manera de devolverle a la gente eso. Una ciudad bella, una ciudad linda, donde ellos puedan confiar en sus servidores públicos, en los políticos, y por lo tanto debemos trabajar en eso. Ahora, se nos acabó el tiempo, Joan. Una última pregunta. Yo como ciudadano te pregunto, ¿por qué debo ir a votar el 21 de noviembre? ¿Qué me respondería? Mira, debemos votar este 21 de noviembre porque nosotros somos los llamados a recuperar las grandes ciudades de toda Venezuela. Venezuela necesita ser recuperada por su gente, por los dolientes de esta nación. Y yo invito a la sociedad a participar en este proceso, porque es que necesitamos rescatar de manera inmediata a toda Venezuela, a Maracaibo, al Zulia, y nosotros no podemos seguir esperando que lleguen milagros, que lleguen amigos, que lleguen aliados, a que nos solucionen los problemas que nosotros podemos resolver. Porque cuando uno tiene un problema en la casa, lo resuelve los mismos familiares de la casa, hablando, dialogando. Y por lo tanto, nosotros tenemos que participar este 21 de noviembre para buscar la manera de solucionar los grandes problemas que aquejan a los ciudadanos. Bueno, muchas gracias, Joan, por haber aceptado de nuevo la invitación, y a ustedes no se retiren, que ya regresamos con los datos de verdades y rumores. Al parecer, el PSV ya tiene a un finalista en el casting que abrió para captar a un precandidato opositor a la alcaldía de Maracaibo. Todo indica que consiguieron al aliado que les podría ayudar a dividir el voto opositor en la capital zuliana. Se trata de un precandidato quien, de no tener dinero, ahora de repente tiene recursos para gastar en publicidad, hacer encuestas y financiar a su equipo. ¿Quién será ese alacraneado? Esperemos el resultado final de las postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral y luego revisemos los postulados para sacar conclusiones.
Aunque la estafa cometida por el Banco Occidental de Descuento y su presidente Víctor Vargas contra más de 16.000 venezolanos es todo un escándalo, esa no es la única estafa financiera sin justicia en Venezuela. Vale la pena recordar el caso de Ava Mercado de Capitales, cuyos socios Auber, Velloso y Abudey al parecer estafaron más de 40 millones de dólares a las personas que confiaron en ellos y les entregaron sus ahorros. Lo ocurrido con Ava Mercado de Capitales sigue sin justicia, a pesar que supuestamente el Ministerio Público retomó el caso a partir del 2018. ¿Cuándo habrá justicia por los estafados de la firma Auber, Velloso, Abudey? ¿Cuándo los afectados recibirán su dinero? El bloqueo de miles de cuentas utilizadas por chavistas y cubanos para mover, lavar y esconder el dinero a nivel internacional se ha convertido en una herramienta de presión para Estados Unidos. Al parecer, el gobierno de Joe Biden también tiene esta carta guardada para utilizarla como mecanismo que busque garantizar que el régimen tome con seriedad las negociaciones en México. Esta carta se sumaría a la posible decisión de calificar al PSV como organización terrorista, lo que sería muy grave para el oficialismo. Esperemos que el protocolo diseñado sirva para que las negociaciones cumplan su función y surja una solución a la crisis venezolana. Llama la atención que Juan Guaidó y su equipo siguen rechazando la salida electoral, pero además en su discurso bombardean sutilmente el proceso de negociaciones. Desde hace varias semanas alertamos en Verdades y Rumores que, presuntamente, Guaidó y su entorno rechazan ambas vías porque desean prorrogar la vigencia del gobierno interino. Es prudente recordar que a partir del 30 de noviembre vencen los beneficios legislativos otorgados por el Congreso de Estados Unidos y que han sostenido el gobierno interino de Juan Guaidó. Ojalá Guaidó recapacite y se sume con seriedad al rescate de Venezuela. Los intereses de un grupo no pueden ser más importantes que los de todo un país. La organización gubernamental Convite dio a conocer hace poco un estudio sobre la situación de los adultos mayores en Venezuela. Esa investigación arrojó datos terribles sobre el deterioro de la calidad de vida de nuestros viejos. Que casi 9 de cada 10 consultados vivan en situación de pobreza es un dato que debe llamar a la reflexión. Pero además es un indicador inobjetable de la severa crisis generada por más de 22 años de desastre del chavismo. Hasta aquí Contrastes de esta semana. Nos vemos el próximo viernes con otra interesante entrevista y más datos de Verdades y Rumores.